A continuación vamos a definir un ejemplo número 2 para obtener el cociente de la derivada de dos funciones. Para ello hemos considerado la función f de x definida de la siguiente manera: x elevado a la potencia 3 más 3 veces x elevado al cuadrado más 3x más 1. Y la función g de x como x más 1. La expresión general para obtener la derivada de un cociente de dos funciones de manera general es f de x sobre g de x, a la cual le sacamos su derivada, y esto generándome la siguiente igualdad: la derivada de la función f de x por la función g de x menos la función f de x por la derivada de la función g de x, y todo esto dividido entre la función g de x elevado al cuadrado. G de x, todo eso elevado al cuadrado. Para desarrollar nuestro ejercicio vamos a trabajar la expresión del lado derecho, es decir, vamos a hacer la derivada de la función f por g menos la función f por la derivada de la función g, y a eso lo vamos a dividir sobre la función g elevado al cuadrado. Para ello vamos a obtener la derivada de la función f de x, la cual me genera el siguiente resultado: 3 por x cuadrado más 6x más 3, y la derivada de la función g de x, que es la derivada de x más 1, y eso me genera un valor de 1. Si aplicamos la expresión del lado derecho de la igualdad, tendríamos la derivada de la función f de x, entonces sería 3 veces x cuadrado más 6x más 3 multiplicado por la función g, que sería x más 1, menos la función f de x, un x a la 3 más 3 por x cuadrado más 3x más 1 multiplicado por la derivada de la función g, que es 1, y todo esto sobre la función g elevada al cuadrado, es decir, entre x más 1, todo eso elevado al cuadrado. Recordemos aquí lo siguiente: si tengo 3x cuadrado más 6x más 3, esta expresión la puedo escribir como 3 veces x cuadrado más 2x más 1, y esta expresión la puedo factorizar como x más 1 elevado al cuadrado. Esto sería igual entonces a 3 por x más 1 elevado al cuadrado. De otro lado voy a tomar la expresión x elevado a la potencia 3 más 3 veces x elevado al cuadrado más 3x más 1, la cual se puede factorizar como x más 1 elevado a la potencia 3. Reemplazando los valores de la factorización en la expresión inicial, tendríamos lo siguiente. Entonces tendríamos 3 veces x más 1 elevado al cuadrado por x más 1 menos x más 1 elevado a la potencia 3 multiplicado por 1, pues me daría x más 1 elevado a la potencia 3, y todo esto dividido entre x más 1 elevado al cuadrado. Al desarrollar la expresión en el numerador nos daría los siguientes resultados. Pongamos acá un igual y me quedaría un 3. X más 1 elevado al cuadrado por x más 1 me daría un x más 1 elevado a la potencia 3 menos
x más 1 elevado a la potencia 3, y todo esto sobre un x más 1 elevado al cuadrado. Al operar en el numerador tendríamos dos veces x más 1 elevado a la potencia 3, y en el denominador tendríamos un x más 1 elevado al cuadrado. Finalmente, simplificando esta expresión, tendríamos 2 multiplicado por x más 1. Es decir, finalmente obtendríamos 2x más 2 como resultado final. Es decir, la derivada de ese cociente de la función f de x sobre g de x finalmente nos daría un resultado que sería igual a 2x más 2.